Hola, ¿qué tal, queridos amigos del curso de hardware libre? Hoy vamos a hablar de la interfaz OneWire para el desarrollo de proyectos que involucren el sensor de temperatura fabricado por Dallas Semiconductor, el DS18B20. Vamos a ofrecer un medio para intercambiar datos de baja velocidad entre un microcontrolador y un sensor u otro dispositivo usando uno o dos alambres más una conexión de tierra. Esa es la idea que fue desarrollada por Dallas Semiconductor. Este bus permite solo un maestro para controlar e intercambiar datos con un número ilimitado de esclavos conectados al mismo bus. Un dispositivo es preprogramado con un código único de 64 bits, de los cuales 8 bits son para identificar el tipo de dispositivo y su función. Eso nosotros lo vamos a conocer como la dirección del dispositivo, para saber exactamente a qué dispositivo nos estamos refiriendo. En caso de que el maestro quiera saber algún dato de uno de sus esclavos. Muchos dispositivos OneWire se conectan sin fuente de alimentación. En lugar de eso, se alimentan del mismo bus. Los dispositivos OneWire disponibles incluyen sensores de temperatura, temporizadores contadores, memorias no volátiles, entre otros. Esto sería la topología de un bus. Un maestro controlando el bus y una serie de esclavos conectados a él. Las ventajas que tiene la electrónica digital con respecto a la electrónica analógica son la reproducibilidad de los resultados. Anteriormente habíamos tratado un sensor de temperatura que era un termistor que funcionaba de manera análoga o analógica, y eso pues tiene algunos problemas porque depende de en qué momento o cuánto sea el voltaje de la fuente. Y en la fuente muchas veces puede caer de 5 a 4,9. También depende de la tolerancia de la resistencia. Entonces son cosas análogas. La ventaja que tenemos con esto, que es digital y nos está mandando los datos de forma digital. De forma que podemos conectar varios de estos y reproducir los resultados. Nos va a dar exactamente lo mismo. Esa es la ventaja de la electrónica digital. Por eso pues recomiendo utilizar más bien este sensor y no el sensor de termistor que habíamos visto en una ocasión anterior. Para prevenir un conflicto de potencial siempre en esta interfaz vamos a conectar una resistencia de 4.7K, la cual está conectada a unos buffers triestados con el drain abierto. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que los datos son bidireccionales, y al ser bidireccionales en algún momento la entrada de los datos se debe apagar para que se produzca una salida, de lo contrario habría corto. Entonces lo podemos prevenir ese contacto, o sea, siempre debemos conectar la resistencia de 4.7K. Esto le permite al bus ser liberado para en el momento en que otros dispositivos quieran transmitir datos. Esa es, digamos, la ventaja y eso es lo que necesitamos. O sea, por eso esta resistencia de 4.7K debe ser obligatoria en la forma de conectar los dispositivos que funcionen con interfaz OneWire. Si por algún motivo una transición debe ser suspendida, el bus debe estar en el estado inactivo hasta que la transacción se pueda reanudar. Si por algún motivo el bus está en el estado bajo por más de 480 microsegundos, todos los componentes en el bus deben ser reiniciados. Varios tipos de señales son definidos en el protocolo OneWire, incluyendo pulso de reset, pulso de presencia, escritura 0, escritura 1, lectura 0 y lectura 1. Todas estas señales son iniciadas por el maestro con excepción del pulso de reset. Observen en esta idea lo que les acabé de decir. Las variaciones cambian. El sensor que vamos a utilizar es el DS18B20 porque es apropiado para manejar de manera digital estos problemas. Este dispositivo incluye una función de alarma programable por el usuario tanto para los valores de temperatura bajos como para valores altos que son guardados en una memoria interna no volátil. El DS18B20 opera con un rango de temperatura desde menos 55 grados centígrados hasta 125 grados centígrados. Tiene una precisión nominal de más o menos 0.5 grados centígrados. La resolución del sensor puede ser configurada para 9, 10, 11 o 12 bits. En este caso voy exclusivamente a decirles que en los ejemplos que vamos a ver la resolución va a ser la máxima, es decir, va a ser una resolución de 12 bits. Y digamos que con respecto a la resolución, esto corresponde a incrementos de temperatura de 0.5, 0.25, 0.125 o 0.0625. La resolución por defecto es de 12 bits y esa es la que vamos a mantener. Al encendido, el sensor de temperatura entra en un estado inactivo
y luego espera hasta que el maestro envíe un comando para iniciar la medición de la temperatura y la conversión análogo-digital. Tras la conversión, los datos de temperatura resultantes se almacenan en un registro de temperatura de 2 bytes en la memoria del sensor, después de lo cual el sensor vuelve al estado inactivo. Entonces, después de todo lo que habíamos hablado de textos, vamos a hablar que el sensor va a mandar una trama de serial compuesta por 16 bits. Los bits menos significativos corresponden a los bits de lectura del número y los otros son bits de signo. En realidad aquí tenemos 2 a la 6, 2 a la 5, 2 a la 4, 2 a la 3, 2 a la 2, 2 a la 1. Haciendo la sumatoria de todos estos números me da 125 grados. Y esta es la escala decimal, 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, 2 a la menos 3 y 2 a la menos 4. Tenemos todos estos bits de signo. El tiempo de conversión del dato máximo es de 750 milisegundos, que es un tiempo adecuado para la mayor parte de las aplicaciones. Entonces, observemos este número que tenemos aquí, es el 125. Corresponde a una entrada digital que es en su parte binaria esta y en su parte hexadecimal esta. ¿De dónde sacamos este número? 125 es el número máximo que puede medir el sensor. Lo dividimos por su resolución mínima, que es 0.0625, y me da el número 2000. Veremos que ese es el número de acá, 2000. Pero todo viene siendo parte de una conversión de datos, en donde pues debemos darle a cada bit su peso correspondiente de acuerdo a las potencias de 2. Digamos que no lo vamos a explicar aquí porque es un tema anterior a este curso, pero más o menos así funciona, ¿no? O sea, es una explicación básica, sucinta, pero esa es la que es. Cuando vamos a hablar de números negativos, entonces el número está en complemento a 2, que inicialmente viene siendo negar los bits y luego sumarle el valor de 1. Entonces, esta es, digamos, la representación que daría. El microcontrolador ya tiene una librería, el Arduino tiene una librería para que se encargue de coger estos números y volverlos un valor flotante. Entonces lo vamos a ver más adelante. El DS18B20 lo pueden encontrar en presentación normal y cruda, por decirlo de esa manera, solamente el sensor como lo estamos viendo acá. Montado en una PCB con los componentes externos a conectar. En nuestro caso pues ya viene con la resistencia de 4.7, viene con un condensador para acoplar la fuente. Entonces ya viene pues con esos sensores externos a conectar, viene de esta manera. La otra manera con la que puede venir es como una sonda impermeable cuando queremos de alguna manera medir la temperatura en ambientes bastante húmedos. Les había hablado antes de la alimentación. Hay dos formas de alimentar. Hay un modo de alimentación parásita, en donde no conecto el VDD, que es el voltaje positivo, al sensor. Vean que no está conectado. Por lo tanto, el bus como tal de datos es solamente un cable, que es el cable de datos del Arduino, y la tierra, absolutamente nada más. Y en algún momento en el sensor conecto el pin número 1 y el pin número 3, les hago un corto, estoy haciendo un corto entre VCC y tierra. Ese modo solamente es aconsejable para medir rangos de temperatura que van desde los menos 10 grados centígrados a 85 grados centígrados. Si se sale de ese rango, no es aconsejable, no es recomendado utilizar este modo de alimentación. Recuerden, el modo de alimentación se llama alimentación parásita. El modo que se recomienda, que recomendamos o que voy a recomendar en el video, siempre y cuando obviamente se tenga la posibilidad de conectar 3 cables, pues, digamos, muchas veces conectar 3 cables es algo absolutamente normal, es el modo de alimentación normal, donde voy a conectar entonces 3 cables. Ahora sí voy a conectar el VDD, que son los 5 voltios, entonces va al pin 3, aquí estamos viendo la vista de abajo, el GND y los datos. Párenle bola a esta conexión. Así es como, digamos, conectaríamos varios sensores de temperatura, pues si queremos medir temperaturas en diferentes puntos de cualquier cosa que necesitemos medir. Para el código que vamos a explicar, recuerden esta conexión, pueden pausar el video, tomarle una pantallazo.
Vamos a conectar entonces el sensor de la siguiente manera: 1, 2, 3, esta es la vista de abajo. Entonces el pin 1 va a ser la tierra, el pin 2 va a ser el voltaje positivo, y en mi caso voy a conectar al pin 2 del Arduino, también lo voy a conectar al pin 2 del sensor de temperatura, y entre el pin 2 y el pin 3 vamos a conectar entonces la resistencia de 4.7K. Entonces vamos a probar este código. Incluimos, en caso de no tenerla, recuerden, ya habíamos visto una clase anterior de cómo descargar estas librerías. Incluimos entonces la librería OneWire, incluimos la librería Dallas Temperature. En la tercera línea de código utilizo un alias para OneWire Bus, el número 2. Ese es el pin donde voy a conectar los datos, porque aquí voy a definir un objeto, voy a configurar la interfaz OneWire, que va a ser un OneWire entre paréntesis a esa clase. Entonces pongo OneWire Bus, que en realidad es el pin número 2, y como tal entonces configuro que el sensor de temperatura, utilizando este objeto Dallas Temperatura Sensor, y le digo que es un puntero que apunte a OneWire, que es OneWire, es esto que acabamos de definir acá. Entonces en el void de setup simplemente quiero en el serial ver que efectivamente me estén apareciendo los datos de temperatura que yo quiero con el sensor. Aquí le digo que el sensor empiece. Recuerden, sensor es un objeto tipo Dallas Temperatura que he definido anteriormente. Entonces lo pongo aquí. Y en el loop de polling, la primera línea de código prepara el sensor para la temperatura. Leemos la temperatura que esté, en este caso por index, la temperatura por index. Como solamente tengo un sensor conectado, no hay ningún problema. Él se encarga de saber cuál es la dirección de ese sensor, y dice el sensor que está en la posición 0, y le decimos entonces después se imprima. Aquí alguna vez ya le aparece la temperatura con el punto decimal, los decimales que ustedes necesiten. Después le decimos que imprima en el serial monitor grados centígrados, y que lo haga, o hacemos un retraso de 1 segundo. Esto, digamos, es un programa de prueba, y lo que obtenemos es esto, ¿no? Cuando pongo mis dedos índice y pulgar en el sensor, pues ven un incremento de temperatura, lo estamos viendo ahí. ¿Listo? Entonces, pues, para que le bolas ese código, se los voy a dejar en la descripción del video. Ahora, nuestro objetivo primordial puede ser conectar los sensores usando un solo pin del Arduino y no varios. Entonces, la pregunta es cómo hacemos cuando necesitamos conectar varios sensores. En este caso les pongo el ejemplo de conectar 3 sensores. Esta imagen la tomé de la página que está en la descripción del video. Allí también pueden tener una versión explicada de forma textual. Entonces hacemos la misma conexión, pero entonces el cable número 2 lo vamos a mandar siempre a la patilla 3, y a cada sensor lo vamos a conectar de la siguiente manera, como lo están viendo ahí. Una forma sencilla es modificar el loop de polling que habíamos obtenido y cambiarlo de la siguiente manera. Entonces preparamos a los sensores para la lectura y lo hacemos por el índice. Entonces el sensor 0 me va a mandar este, el sensor 1 me manda este, el sensor 2 me manda este. ¿Cómo sé cuál es el respectivo sensor? O sea, como no sé cuál es el 0, el 1 o el 2. Entonces, pues la cosa más simple, lo que es mantenerlo simple, tan simple como sea posible, es ir calentando dejar los dos a temperatura ambiente, ir calentando uno por uno con la yema de los dedos. Entonces el que se vaya calentando es efectivamente el sensor que yo estoy midiendo, ¿no? Entonces se calienta el sensor 0. Aquí me está diciendo, después de hacer este programa, cuál sensor se va a calentar, o sea, cuál sensor va a tener más temperatura. Después lo suelto y empiezo a calentar los otros dos para ver exactamente cuál sensor es cuál es en determinado caso. Pero para hacerlo más formal, más entendible, hay que entender que cada DS18B20 tiene una única dirección de 64 bits, lo habíamos dicho antes, con la que este sensor se conecta o se comunica con el Arduino. Si sabemos la dirección de cada sensor, que es un dispositivo único, cada dispositivo que hace tiene una dirección única, lo podemos hacer mejor. Entonces, he propuesto este código, lo pueden ver en la descripción del video, lo descargan. Entonces hacemos lo mismo, creamos un objeto de tipo OneWire 2,
No vamos a hacer más, simplemente queremos conocer la temperatura. Aquí en el void de setup solamente configuramos el puerto serial. Y hay un tipo de dato byte, porque vamos a descomponerlo byte por byte. A ese tipo de dato, entonces sabemos que son 64 bits es igual a 8 bytes. Y vamos a descomponer la dirección por 8 bytes. Entonces por eso es que aquí efectivamente estamos poniendo una dirección de 8. Obtenemos entonces las direcciones. Obteniendo direcciones le decimos al programa que haga eso. Y la misma librería se encarga de ver cuántos dispositivos están conectados al bus, al pin número 2. Luego lo que le estamos diciendo aquí es mientras él encuentre dispositivos, entonces imprima las direcciones. Inicialmente imprime address igual a 0 y aquí con esta parte de acá, entonces él se encarga de imprimirnos 0x para decir que el número está en hexadecimal y le vamos a decir que me imprima el número en hexadecimal y guardamos o imprimimos esto. Él se encarga, esta misma función que estamos viendo aquí, que la voy a reteñir, la voy a subrayar acá, esa función se encarga de darle la dirección por bytes a todo el arreglo. ¿Listo? Después entonces imprimimos, después de que haya hecho eso por los 3 sensores, imprimimos un enter, le decimos que resete la búsqueda y le damos una espera de 2 segundos. Y vuelve a hacer esto. O sea, la respuesta que vamos a obtener al final es esta de acá. Obtenemos las direcciones de nuestros 3 dispositivos. Y nos la repite varias veces. Después de haber efectivamente conocido las direcciones, las copiamos, las escribimos acá. Device address, las definimos así. Device address, address 1, address 2, address 3, nuestros 3 sensores. Previamente habíamos incluido las mismas librerías, el objeto OneWire y el objeto Dallas Temperature. En el void de setup, a 9600 baudios definimos el serial monitor, la comunicación serial. Le decimos al sensor que comience como lo habíamos dicho anteriormente. Aquí enviamos el comando para obtener las temperaturas, como lo habíamos hecho antes. La única diferencia es que ya no vamos a utilizar la función getTempC by index, como lo habíamos hecho antes, sino que ahora le vamos a decir getTempC, porque ya tenemos la dirección exacta de cada uno de estos dispositivos sensores de temperatura. Variables que vamos a guardar como tipo flotante, temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3, y luego imprimimos. Le damos un retraso para que imprima. Entonces esto es todo por hoy, muchas gracias por la atención prestada, espero que este video les haya servido mucho.